todos, bienvenidos a Juanita's Box. Hoy vamos a hacer unos tapabocas. Este sistema que les voy a mostrar hoy es uno de los más cómodos, así que manos a la obra. ¿Qué necesitamos para el día de hoy? Un patrón de costura de 22 por 15. Necesitamos la plancha, tijeras, necesitamos tela, puedes escoger cualquier algodón que tengas en casa. Necesitamos una tela de algodón para la parte de atrás, puede ser del mismo color. Y necesitamos para el sistema para correr la tira que le vamos a poner. Pero vamos a cortar un forro para la parte de atrás con nuestro patrón de costura de 15 por 22. En este caso yo lo que siempre hago es ponerle alfileres, o cuando ya voy a hacer muchos productos en serie, como en este caso los tapabocas, y les voy a contar hoy una historia muy linda. En febrero 15 del año pasado empecé a hacer los tapabocas y los empecé a regalar enfrente de mi casa. En ese momento todavía no sabía muy bien qué iba a pasar con la pandemia o qué era eso. Todavía no se escuchaba muy bien qué era lo del el coronavirus. Ya estaba un ronroneo en Italia y por eso cuando empezó a crecer la incertidumbre de qué iba a pasar, quise traerle una sonrisa de colores a todos mis vecinos y a toda mi comunidad en Graz. Así que hicimos un closet muy lindo y empezamos a hacer con Emilia y con Eric tapabocas. Bueno, esto creció tanto esta historia que empezó a salir en el social media, en los periódicos, y la gente empezó a venir a recoger sus tapabocas gratis. Ya tenemos nuestros dos telas. Ahora vamos a plancharlas, ¿ok? Vamos a poner la parte de atrás, la vamos a unir al forro. Bueno, vamos a planchar. Cuando tengamos planchado las dos partes, vamos a ponerle los alfileres solamente en el largo del rectángulo. Solo a lo largo del rectángulo, ¿ok? De aquí hasta acá y después de aquí hasta acá. Vamos a hacer con la máquina de coser una puntada para que quede bien terminado nuestro tapabocas, quede muy elegante. Obviamente lo pueden hacer con la mano o lo pueden hacer con la máquina de coser o con una fileteadora. En Colombia se llama fileteadora, en España remalladora, y la overlock en alemán, y en otros idiomas, o la serger. Vamos a coser de aquí hasta acá y de aquí hasta acá, de aquí hasta acá y de aquí hasta acá. Ahora ya tenemos las costuras a este lado y a este lado. Vamos a quitarle entonces los alfileres y le vamos a dar la vuelta a nuestra pieza para que quede muy bien rematado el tapabocas. Las cosas más lindas que también pasaron el año pasado fue cuando puse los tutoriales en línea. Y la gente empezó a hacer sus propios tutoriales en casa. Empezó a coger material que tenían, las camisetas, las toallas, los limpiones, telas de la abuela, y empezaban a hacer sus propios tapabocas y empezó a hacerle a la comunidad. Creo que una de las ayudas más lindas que se puede hacer cuando hay una época de crisis es generar una solidaridad, una red de amistad, de confianza, de hermandad, donde podemos ayudar a mucha gente a sobrepasar. Bueno, ahora planchamos nuevamente. Planchamos y ya tenemos nuestro cuadrado. Y así lo tenemos con el forro
y tenemos muy bien los bordes. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a medir la mitad de nuestro rectángulo. Esta es la mitad. A cada lado ponle unos alfileres para que te quede más fácil saber cuál es la mitad. Y mide hacia arriba 2,5 centímetros. Y dale la vuelta con un pliegue a 1 centímetro. ¿Ok? Yo para esto lo que hago es que utilizo unos clips para que me sea más fácil la costura. Entonces, desde la mitad hacia abajo, 2,5 centímetros. Lo doblas y le haces un pliegue de 1 centímetro. Ahora repetimos lo mismo al otro lado. Y ahora medimos que las dos partes queden iguales. ¿Sí viste? Ahora se quedan los pliegues. Ahora vamos a coser aquí. Puedes coserlo con un zigzag, puedes coserlo con la overlock, con lo que te quede más fácil. Cada uno tiene su sistema, pero se puede coser también a mano. Ok, entonces vámonos a coser. Ya cosimos los lados. Tenemos los dos lados donde vamos a hacer el túnel. Ahora vas a darle la vuelta 1,5 centímetros para formar el túnel que necesitamos. A esto le podemos poner ya alfileres para que sea más fácil. Bueno, les sigo contando la historia. Entonces resulta que yo ya había hecho más de 1000 tapabocas porque todos los hospitales, los ancianatos, los médicos ya no tenían abastecimiento de tapabocas y gorros, guantes y ropa médica, así que empecé a coserles a ellos y a regalarles, donarles los tapabocas. Así que ya cuando llega a mitades de marzo, que es obligatorio el uso de los tapabocas, yo ya había hecho más de 1000, ya había regalado más de 1000 y bueno, al final terminé regalando 3000 tapabocas. Ok, ya tenemos listo y ahora vamos a coser exactamente aquí y aquí. Vamos a coser aquí y aquí. Ya tenemos listo, ya lo tenemos cosido. Como te das cuenta, vamos a quitarle los alfileres. Ya está cosido aquí, está cosido de este lado también. Y ahora vamos a tener que ponerle nuestra tira y nuestro botón. Vamos a empezar desde la parte de abajo. Pasamos esta es una tira hecha con camiseta, que es elástica, una tela elástica, una tela jersey. Y vas a cortar 1 metro de largo por 4 centímetros de ancho y lo vas a jalar para que quede una cuerda. Así que cuando ya tienes tus dos partes en los dos túneles, vamos a poner el botón que se desliza para poder ajustar. Pones tu jersey, pones el botón. A veces cuesta un poquito de trabajo, así que me toca coger un alicate para pasarlo, que a veces está muy grueso. Hazle un par de nudos para que no se te deslice tu botón. Y bueno, ha sido muy linda la obra que hice. Ha sido muy lindo el estar presente y poder dar un poco de esperanza y amor a mucha gente a través de los tapabocas. Así que ya puedes hacer tu propio tapabocas. Te lo pones, lo pasas en las orejas y lo aprietas para que lo ajustes a los lados que no necesitas. Y así es. Así que quédate conmigo en Juanitas Netbox. Espero que te diviertas y si tienes preguntas, llámame. Estoy por WhatsApp, Skype,
FaceTime y bueno, todos los social media. Me puedes contactar por si tienes alguna duda. Que estés muy bien y quédate con Juanita Guerra en Juanita's Netbox. Y los viajeros.